Hola, buen día. Dios los bendiga. Vamos a escuchar una canción, una alabanza para el Señor, para Dios, para llamar su espíritu y en 5 minutos nos vemos. Gracias. Yo entro a orar, yo soy luz de la luz. Te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Este nombre es santo, santo Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a orar, yo soy Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Pues tu nombre es santo, santo. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, oh Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios.
Pues tu nombre es santo, santo, Dios. En el océano de tu espíritu. Hola, buen día. Dios los bendiga. Gracias a Dios por otro martes más, otro tiempo de alabar, de escuchar la palabra de Dios, de llamar su presencia y conocer más de Él, ¿no? Es como dice la canción, es como estar en ese lugar santo donde está Dios, donde está Jesús, donde está el Espíritu Santo, ese mundo espiritual que aún no conocemos, pero Dios nos tiene guardado ese regalo. Y es ahí a donde desde hoy nosotros debemos de trabajar y estar llenos de seguridad de que así va a ser, de fe, de amor, de ese cambio que quieres para tu vida, de ese milagro, de esa sanidad, de esa liberación que quieres en tu corazón, porque solo Dios sabe cuáles son tus anhelos, qué hay en tu corazón, qué, qué es lo que más anhelas para ser feliz, para estar en paz. Es solo tener compromiso con Dios, es un verdadero compromiso, fidelidad ante todo al 100%, esa fe que se necesita para caminar con Dios y que Él te llene de esas bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Pero vuelvo a repetir, se necesita fidelidad y compromiso con Dios. Eso es lo importante. Y llenarte de fe. Y dice que la fe es, no vayas por vista, sino por fe en el Espíritu. De que todo lo que tú quieres, Dios lo va a hacer. Porque para Él no hay nada imposible. A veces el enemigo, el padre de mentiras, pues también te puede llenar pues de mentira en la cabeza, ¿no? Y decir, aunque andes en el mundo, vas a obtener lo que quieres. Y no es cierto, no es cierto. Cuando eso es una mentira, realmente cuando tú te llenas de fe, de fidelidad a Dios, no engañarle, no mentirle, que tu corazón sea sincero hacia Él, tú vas a obtener lo que tú deseas. A veces Dios te da un regalo o lo que tú necesitas así al instante, pero a veces hay que trabajar mucho para poder llegar a lo que tú necesitas. Hay que trabajar mucho en el espíritu y como decimos, a veces no tenemos una iglesia o un lugar a donde escuchar la palabra, a donde escuchar alabanzas, a donde clamarle, alabarle a Dios, pues puede ser desde tu casa y desde ahí conocerlo. Es decir, si hoy por primera vez nos ves, no importa, tú clámale, pídele, órale a Dios, escucha alabanzas para Dios, que tu hogar sea tu templo, ese lugar santo a donde puedes eh, ver esa lámpara, esa luz que es Jesús y llegar caminar a ese lugar santísimo donde está Dios. Ahí donde solamente tú, tu corazón y tu espíritu pueden llegar a Él, como antes era físico, ¿no? Antes en el Antiguo Testamento, pues tenías que entrar a ese lugar santo donde pues estaba esa lámpara de 7 brazos, estaba un cofre donde estaba una vara donde reverdecía el maná que llovió también en Éxodo,
había ese lugar santo donde puedas entrar después de esa cortina grandísima, gruesa, que solamente el sacerdote podía entrar a él y pues pedirle perdón, ¿no?, de los pecados del pueblo. Y solamente él podía entrar a ver a Dios, solo en espíritu, porque en cuerpo, al ver su rostro, nadie lo podía ver. Pero hoy Dios te permite entrar a ese lugar santísimo. Dios te permite llegar a él. Entonces, es solamente de que tú tengas esa fe y esa convicción de que quieres estar con él, de que quieres ser fiel, de que no quieres engañarle. Y bueno, como decimos, más al ratito hablamos, vamos a lo más importante, que es este proyecto, que es leer su palabra. Y bueno, pues su palabra, su voz, está aquí, su espíritu, ese que hubo muchos mártires, mucha gente que escribió en este libro su testimonio, para saber de qué es capaz Dios, de qué es capaz Él para hacer hacia nosotros. Jesús, ¿qué hizo en la tierra? ¿Qué fue lo que logró? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué dio la vida por nosotros? Porque Él al igual que su Padre, nos amó. Y en su muerte reflejó ahí el amor que tiene para cada uno de nosotros. Para que ya no, para que podamos llegar a su Padre. Jesús es el intermediario para llegar a su Padre. Y bueno, pues siempre los invitamos a que ustedes compren una Biblia, la palabra de Dios, o si no, bajarla en su celular. Y ahí poder leer, para que sea más comprensible, leer desde el Nuevo Testamento y después el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a orar para comenzar, para abrir este lugar. Gracias a Vianey, gracias a Lupita, a Samuel, a Abraham, a Mario por estar en este espacio, por darse este momento, este regalo que Dios quiere darnos para seguir escuchando de su palabra, para conocerlo, para llenarnos de bendiciones, para saber qué es lo que quiere Dios de nosotros y que Él nos pueda dar esos regalos tanto espirituales como materiales. Y pues Dios lo ve, Dios ve todo esfuerzo, Dios ve que queremos estar con Él, unidos a Él. Y bueno, pues también te pido que te des este regalo. Este espacio dura como una hora, hora y media, y que te des ese regalo para ti. A veces estamos en el celular viendo los TikToks, en los videos de Facebook, platicando con alguien, y si te va el tiempo, y puedes estar hasta 3 horas en el celular viendo algo que no te va a edificar en tu vida, sino que a veces aprendes cosas que el enemigo quiere mostrarte para perderla, para que ahora está hoy con los jóvenes, ¿no?, que se creen invencibles, ya no creen en el futuro, ¿no?, ya creen solo en el hoy, y hoy nada más tengo para vivir. Y hoy muchos jóvenes están desapareciendo, están muriendo, están creyendo que ellos son unos seres individuales y que no hay autoridad quien les mande. Entonces, podemos tardarnos 2, 3 horas en el celular sin aprender nada bueno. Entonces, hoy vas a aprender de la palabra de Dios, qué es lo que quiere para ti, quiere mostrarte su amor, su abrazo. Y bueno, para ya no llenarles más de información, vamos a orar para pedirle a Dios que esté en este momento, para pedirle a Jesús que su presencia descienda a este lugar en espíritu, para que
sean ellos los que estén hablando a través de este instrumento que Dios ha puesto en este lugar y que nos bendiga con su palabra. Y bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro para ver desde el Espíritu. Y bueno, y como tú te acomodes, pero vamos a orar. Padre de la gloria, Padre, tú creaste el cielo y la tierra, Señor, y para ti no hay nada imposible. Yo te pido en esta mañana, Señor, que seas tú, Padre mío, hablando a través de este instrumento, Señor, exhortando, Padre, a cada uno de los que nos van a escuchar o que ya nos han escuchado, Señor, que se queden contigo, Señor, que llamen tu presencia, que te adoren, que te alaben, que te amen, Señor, que tengan esa fe en ti, Señor, que no permita, Señor, que el enemigo nos quiera engañar, Señor mío, sino que haya esa fidelidad y ese compromiso que quieres para cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pido, Padre, que si es tu voluntad, Señor, tú cumplas esas peticiones que hay en cada corazón, Padre mío. Esas peticiones que desde hace mucho tiempo han pedido y que no han visto respuesta, Señor. Pero tú eres esa respuesta a todo lo que nos acongoja, Señor, lo que nos mete en ansiedad, en depresión, en enojo, en ira, en frustración, Señor. Tú eres esa respuesta, Padre, para poder ser felices, Señor, para llenarnos de gozo, Padre, para no tener ninguna preocupación, Señor, porque a pesar de que a veces las cosas no son buenas para nosotras, tú todo lo utilizas para un objetivo, Señor. Solo tú sabes, Padre, y tú eres ese ser supremo lleno de sabiduría e inteligencia, Señor, para saber por qué nos tienes en el momento en el que estamos, Señor. Pero para ti, Señor, no hay nada malo, sino que tú eres perfecto y tú todo lo llenas, Señor, de sanidad, de liberación, de libertad, de luz, Señor, porque tuviste la vida de tu Hijo, Señor, para que Él sea nuestro camino, nuestra luz, Señor, nuestra vida, Padre. Te pido por todas estas personas, Señor, que nos van a escuchar, que nos están escuchando, Señor, para que también tú los llenes de sabiduría, inteligencia, paciencia, paz, Señor, y luz, Padre, porque tú eres esa luz que llega hasta la oscuridad más profunda, Señor. Llénanos de ese espíritu, Señor, que tienes tú, de amor propio, de dominio propio, Señor, de paz, de regocijo, de sabiduría, de inteligencia, Señor, para poder llevar nuestra vida a pesar de la adversidad, Señor. Gracias, Padre, por este espacio. Te pido porque seas tú, Señor, el que esté en este momento, en este lugar, Padre, en espíritu, con tu Hijo Jesucristo y contigo, Padre. Te pido por este espacio, Señor, bendícelo, bendice a cada uno de las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar, Padre. Guárdalas, protégelas, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya vamos a empezar con un nuevo libro que se llama Marcos. Gracias a Dios acabamos de leer Mateo, que también aprendimos mucho. Ahí se aprende mucho. Y hoy vamos a leer Marcos número 1. Permítanme. Hoy vamos a iniciar con Marcos 1, acabamos de leer Mateo, gracias a Dios, y hoy empezamos con un nuevo libro que es San Marcos, y empezamos a leer el capítulo 1, que como subtítulo dice Predicación de Juan el Bautista.
Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, y el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comían langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvando la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego en otro subtítulo dice: tentación de Jesús. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles que le servían. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Un hombre tenía un espíritu inmundo, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de sus doctrinas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, y dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, y diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. En otro subtítulo nos dice: Jesús sana a la suegra de Pedro. Pedro era un discípulo de Jesús. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía.
En otro subtítulo, muchos sanados al ponerse el sol. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba y le buscaba a Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en Galilea y echaba fuera demonios. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole e hincada las rodillas le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Amén, amén, amén. Este es el capítulo 1 de Marcos y vemos cómo Jesús, desde que pues Juan el Bautista lo bautizó, luego descendió el Espíritu Santo a Jesús y desde ahí él empezó a trabajar. En las profecías decía, ¿no?, que cuando Juan el Bautista bautizara a este hijo de Dios, porque Dios dijo: tú eres mi hijo al quien tengo complacencia, pues él se iba a ir a la cárcel y entonces Jesús se iba a quedar en su lugar, porque en ese momento el profeta Juan el Bautista era el que hablaba de la palabra de Dios, el que bautizaba, ¿no?, para el perdón de los pecados. Y bueno, pues desde ahí vemos cómo Jesús empezó a sanar, y aún los endemoniados, aún esos espíritus de maldad que hemos hablado aquí desde el principio, hay un espíritu, hay una parte espiritual que se divide en dos, que son los espíritus de Dios y los espíritus de Satanás. Entonces hay un mundo espiritual aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, aún los espíritus de maldad lo conocen, imagínense. ¿Saben quién es Jesús? Y bueno, pues gracias a él podemos sanar, podemos liberar, ¿no? Porque pues a estos sus siervos que viven en la tierra, pues les dio ese trabajo, ¿no? Ese dominio para también poder sanar, libertar, ¿no?, a todos los que lo necesiten. Y Jesús, Dios, ¿no?, nos da esos dones para poderlo dar a los demás. Entonces tú no dudes de que existe ese mundo espiritual, porque está aquí escrito en la Biblia, y esta Biblia es la verdad. Y como decimos, la verdad te hará libre. Y si tú te pones a leer y si tú te pones a entender esta palabra, a través de ella también puedes sanar, también puedes liberarte. Yo me acuerdo que una vez ahí en la tele estaban poniendo una serie de Jesús, y entonces yo la veía todos los días, la acabé de ver,
pero yo estaba bien enferma de una rodilla donde tuve un accidente y entonces en ese momento yo ya arrastraba mi pierna, ya no podía caminar, ya no podía flexionar mi rodilla, me dolía horrible y entonces pues bueno, ahí se hablaba de esta palabra y entonces esa vez estaba un capítulo donde llegan los discípulos de Jesús a sanar a un padre que estaba endemoniado, que maltrataba a sus hijos, los golpeaba, los humillaba, rompía las cosas de su casa, ¿no? Y entonces, pues desesperados los hijos fueron a buscar a los discípulos de Jesús. Él ya había muerto, Jesús. Y entonces, pues a sus discípulos les dio esa autoridad, ¿no? Para sanar, para sacar demonios de la gente, ¿no? Para libertarlos y bueno, entonces ese día estaba ese capítulo y entonces los discípulos de Jesús empezaron a orar y a reprender esos espíritus, ¿no? A mandarles que se salieran de ese cuerpo y pues no me vas a creer, pero te estoy diciendo con toda sinceridad, en ese momento que los discípulos mandaban a esos espíritus de maldad a salirse, pues sané de mi rodilla, gracias a Dios. Y desde ahí yo estoy sana de mi rodilla, gracias a Dios. Y entonces, pues por eso te digo, ¿no? Si tú lees la palabra, a través de ella tú vas a sanar, te liberas, porque a veces uno se llena de esos espíritus de maldad y dices, bueno, pero ¿por qué siempre estaré enojado? ¿Por qué siempre hablo pues abruptamente, ¿no? ¿Por qué siempre me manejo a donde voy con enojo y siempre estoy de malas? ¿Y por qué me emborracho de esa manera? ¿Por qué me drogo de esa manera? Si yo no quiero, o sea, yo no quiero, pero hay algo en mi cuerpo que sí quiere, pues son todos esos espíritus de maldad que están dentro de tu cuerpo. Y así como hay esos, tú puedes traer esos espíritus de Dios a ti. Y de verdad que tú liberas, tú te sanas, tú entras en esa paz y Dios te cambia de adentro hacia afuera. Te quita esas heridas que tienes abiertas en tu corazón desde la niñez y te va sanando. Y te va llenando ese amor, esa paz. Él te cura tus heridas. Ese dolor que tú tienes desde que tú naciste, porque a veces tenemos que pasar muchas cosas desde que nacemos, aún desde el vientre de nuestra madre, ¿no? Y hoy decimos, pero ¿por qué me siento así? Pero a lo mejor tú no sabes, ¿no? A lo mejor desde el vientre de tu madre fuiste rechazado, ¿no? A veces decía, no, pues es que yo no lo quiero tener, pero yo lo tengo que tener, ¿no? No hubo amor. Entonces, Dios sabe, Él está lleno de sabiduría y sabe desde a dónde está tu dolor. Y Él te va a sanar, Él te va a curar, Él te va a aliviar, Él te sostiene con su mano y Él te quiere sacar de esa cárcel a donde estás, donde a veces piensas que no hay salida, que ya no hay nada para ti, que tu mundo está perdido y que la única solución es la muerte. Pero déjame decirte que no es así, que hoy la buena nueva es decirte que Dios está contigo y que Él sí te ama y que Él sí te respeta y que Él te perdona sinceramente. Y Él no te va a culpar en todo momento por la vida que tú tienes. Simplemente Dios perdona y olvida y te da nueva vida y te sana. Porque Él quiere que seas esa nueva persona, limpia, pura, santa. Y a veces vemos la solución rápida a Dios. Solamente Él sabe por qué nos cura rápido, ¿no?
o por qué se tarda en darnos lo que nosotros necesitamos. Solo Él sabe por qué y para qué. Porque a veces somos tan duros, tan tenemos tanto coraje en el corazón que no, Dios no nos puede dar un cambio inmediato. Dios no nos puede dar un cambio inmediato, sino que va lento, progresivamente, para que nosotros tengamos conciencia del amor que tenemos que tener para cada uno de nosotros. El respeto. Este cuerpo que Dios te dio, este templo, lo tienes que cuidar, porque es cuerpo de Dios y Él te quiere santo. Santo, limpio, sin mancha y sin arruga, así como lo fue su Hijo Jesucristo. Nada más que la diferencia es que Jesucristo sí tuvo dominio propio y Él no pecó. Dijo, no, yo tengo que cumplir lo que Dios, lo que mi Padre tiene para mí. Y por eso Él hizo todo ese sacrificio por ti y por mí. Y Él es el intermediario entre nosotros, entre ti o tú y Dios. Entonces, ahí está el ejemplo. Aquí en esta palabra vemos que sí se puede, porque Jesús lo hizo. Hay muchos aquí que también no pudieron ser fuertes y no cumplieron al 100% la palabra de Dios, pero Jesús sí lo hizo. Entonces, pues bueno, pasando a otra cosa, hoy el tema de hoy es disfrutar lo que Dios nos dio o lo que Dios nos da todos los días. Disfrutar la vida es algo hermoso. Es disfrutar lo que comes, disfrutar tu trabajo, disfrutar por donde caminas, disfrutar todo lo que pues Dios nos dio, ¿no? Miren, aquí tenemos a Aysun de Turquía y ella nos dice, yo soy musulmana y creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque nuestra religión lo prohíbe, pero mientras el corazón y el alma creen, y bueno, y creo en sus milagros, dice Aysun, imagínense, hay gente que ama a Dios a pesar de su religión, a pesar del lugar a donde vive, Dios toca todos los corazones. Y yo sé que Aysun tiene algo muy bueno para Dios, porque imagínense, desde allá nos está escuchando y ella va a ser esa lámpara en ese lugar, en ese país, para darle palabra a Dios. Imagínense qué hermoso saber hasta dónde nos escuchan, ¿no? Hasta dónde nos ven. Y bueno, pues Dios bendiga a Aysun, que le dé fortaleza, que le dé fuerza para continuar con ese amor hacia Dios, con ese amor a Jesús y al Espíritu Santo. Porque aunque a ella le prohíban, ella cree en Dios. Imagínense cómo Dios se agrada de esta mujer. Cómo Dios no estará tan contenta que a pesar de que le prohíben, ella está con él. Entonces, qué gran ejemplo, ¿no? Qué gran testimonio nos está dando hoy Aysun. Y dice Lupita, gloria a Dios, bendito sea Dios que nos ama y escuchamos su voz, no importa desde dónde estemos. Dios no ve quiénes somos, de dónde somos, nada. Él no ve lo malo de cada uno de nosotros o si estamos muy alejados, porque Dios está con nosotros en todo lugar, en todo momento. Es solamente que nosotros lo busquemos y lo vamos a encontrar. Es solamente que nuestro corazón lo ame.
y tenga fe en Él. Y bueno, pues qué gran bendición de tenerlas a ustedes, a Aison, a Regina, a Lupita, a Vianey. Gracias porque se están dando el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Y no es la palabra, es la presencia de Dios. Y pues yo de verdad que me quedo con esto el día de hoy, que a pesar de que en algunos lugares prohíben saber hablar de Dios, leer la palabra, hay gente que Dios los busca y les siembra esa semilla en su corazón. Imagínate las bendiciones, ¿no?, que tiene Dios para nosotros por ser sus seguidores, ¿no? Porque Él es nuestro pastor, Él nos guía. Y dice Aison, mi madre me instruyó en la religión católica. Conocerla es muy diferente a la nuestra. He visitado México y llegando voy a la basílica a darle gracias por llegar con bien al país. Y bueno, Aison, pues muchas gracias por escucharnos desde allá donde estás tú. Me da mucho gusto y después a ver si podemos hablar, pero acá en la religión cristiana, nosotros somos de religión cristiana, pues solo creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es solamente eso. No creemos en ninguna religión, no creemos, y con esto no, yo te estoy pidiendo que te quedes, que no te vayas, que poco a poco tú vas a entender qué es lo que quiere Dios para nosotros, qué es Jesús y qué es el Espíritu Santo. Y cuando tú empieces a leer la Biblia, tú vas a ver que a Dios no le gusta que tú vayas por otras religiones. Porque dice que en la palabra, y lo voy a buscar, que a Dios no le gusta que le ofrendes a otros dioses, porque fue Jesús el que dio la vida por ti para tu salvación, para que tú tengas vida eterna. Y hay en esas religiones, pues hay estatuas, hay vírgenes, hay santos. Dice que ellos no oyen ni escuchan. Y ellos no tienen el poder que tiene Jehová, que tiene Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, no creas en otras religiones, porque solamente ellos te van a llevar a esa vida eterna, a ese mundo espiritual. Muy bien, Aison. Síguela leyendo y ahí Dios te va a hablar y tú lo vas a empezar a conocer. Tú vas a empezar a ver qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Y que no creas en otra cosa más que en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nada más. Sé que pues a veces tenemos muy arraigada nuestra religión, ¿no? Y que es difícil a veces salir de ella, ¿no? Porque pues uno a veces nada más se queda con una opción y no quiere tomar más. Pero Dios te va a enseñar, porque a pesar de lo que vives en tu país, tú lo amas. Y vas a ver que Dios te va a enseñar, te va a mostrar en sueños, te va a hablar en espíritu, para que a partir de hoy tú empieces a tener esa fidelidad, ese compromiso solo con Él. Y Dios te va a ir libertando esas ideas que a lo mejor tienes arraigadas en tu corazón, de ese dolor que a veces uno siente desde la niñez por todas las cosas que hemos pasado, pero Dios te va a ir enseñando. Y pues te esperamos aquí cada martes 10:30 para que tú sigas aprendiendo. Y como vuelvo a decir, nosotros somos de religión cristiana, a donde solamente y únicamente se cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, nada más. Sin creer en imágenes, sin creer en otras iglesias, sin creer
en estatuas, ¿no? Como dice Dios. Entonces, Dios quiere que solo creas en Él, nada más, porque Él te va a llenar de ese amor, de esa paz, de ese abrazo que tú necesitas, de esas necesidades que tú tienes. Dios te las va a dar y vas a ver que Él te va a retribuir grandemente, porque a pesar de que, de que tú sabes la prohibición que hay en tu país, Dios te lo va a pagar y muy grande, de verdad, créeme. Y bueno, continuamos. Les decía, el título de hoy es Disfrutando lo que Dios nos da. Y bueno, pues sí hay que disfrutar todo lo que Dios nos da, ¿no? A veces, pues ayer estábamos viendo en la televisión niños que están desnutridos, que tienen una mala vida, ¿no? En los países como Aizu, ¿no? Como en África, como en esos lugares que están esclavizados, en esos lugares donde te castigan por, por aprender la palabra de Dios, ¿no? Estás en una cárcel, pero Dios no pone esto en las personas. Es el enemigo el que pone estos pensamientos, estos hechos en cada autoridad. Y entonces, pues hay gente que respeta mucho a la autoridad, ¿no? Y entonces hace caso. Pero no es porque quiera castigar a toda esa gente que está mal, sino son las autoridades que el enemigo maneja para, para que la palabra de Dios no se extienda, para que digan que Dios no existe y Dios existe, Jesús existe, el Espíritu Santo están vivos. Entonces es la autoridad la que más bien le rinde al diablo, ¿no? Y tener a esos países de esa manera. Y yo me refiero a esto porque luego tenemos que comer, ¿no? Tenemos carro, tenemos dinero para ir a comer fuera, ¿no? A una plaza, caminar en ese mundo de fauna, ¿no? Y flora que nos dio Dios y no lo disfrutamos. A veces queremos estar encerrados en la casa, viviendo el momento. No, pues es que estoy mal y para mí no hay nada más. Estoy triste, estoy agobiado, estoy frustrado, estoy enfermo. No, y Dios te dio toda la vegetación para que te sientas libre, para que vayas a respirar oxígeno o que vayas con tu familia a comer y la disfrutes. Pero no, el enemigo nos dio el celular, nos dio el WhatsApp, nos está dando páginas, ¿no? Para que conozcamos gente y lleguemos al adulterio, a la fornicación, a la pornografía. A todo eso no le gusta a Dios, pero entonces el enemigo nos quiere tener perdidos, ¿no? Y cuando tú ves un video en el celular que habla de la palabra de Dios, dices, ay, no, qué aburrido, ¿no? Mejor le cambio. Y no, mejor sientes esa fortaleza para estar viendo cosas que no le agradan a Dios. En vez de ir a disfrutar con tu familia, de disfrutarte a ti mismo, de disfrutar tu vida, el aire que respiras, lo que Dios te dio en la naturaleza, porque ese es el paraíso. En el principio de que hizo Dios el cielo y la tierra, el paraíso era ese, lleno de árboles, lleno de animales, de frutas, de vegetación. Ese mundo te lo dio Dios y hoy no lo estamos disfrutando. Hoy no disfrutamos a la familia. Estamos en casa y todos en el celular. Y te digo, como te vuelvo a repetir, te puedas pasar 2-3 horas viendo videos y no te aburres. Aprendiendo cosas que no te van a llenar a llenar el corazón o tu vida, sino al contrario. El enemigo te pone todo eso para que tú anheles lo del otro, ¿no? Y que te sientes frustrado porque tú no tienes lo que tienen esas grandes personas que tienen dinero
y que tienen autos y que tienen casas y que tienen un montón de joyas, ¿no? Y entonces el enemigo está haciendo eso para que el primero que te llegue con dinero y te diga, no, pues quieres dinero fácil para comprarte lo que necesitas, pues haz lo malo. Y ahí va uno como el borrego, ¿no? Entonces, con Dios, yo digo, no es porque uno sea conformista, ¿no? Pero hay que aprender a vivir con lo que tienes, ser feliz con lo que Dios te dio. A veces unos les tocó tener menos, otros más o menos, pero Dios sabe por qué lo hace. Y sé apreciar y gozar de las bendiciones y regalos que Dios nos ha otorgado en la vida, tanto materiales como espirituales. Y hay que disfrutar todo eso que nos ha dado Dios. Hay que entender que la vida tiene altibajos que son tanto malos como buenos. Y estos son el plan de Dios, ¿no? Y el plan de Dios es perfecto, como desde el principio, desde que Dios creó el cielo y de la tierra. Las bendiciones son un don de Dios y como tal es nuestro deber disfrutarlos. Claro, esto está sin caer en exceso ni la arrogancia, sino agradeciendo siempre al Señor con sus generosas bendiciones. Entonces, siempre hay que agradecerle a Dios por todo lo que nos dio, por todo lo que nos ofrece día con día. Y que si vemos en la televisión que hay gente que no tiene que comer, que está muy pobre, que está desnutrida, no decir, ay, ¿por qué Dios los castigará así? No, Dios no castiga. A veces hay lugares en donde sí se respeta la autoridad, en donde dicen, no, estos no comen, estos no trabajan, estos no se pueden ganar tan fácil el dinero, y así hay en países. No es Dios. Y en Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, tu valor no es por los bienes que tú tengas, sino lo que hay en tu espíritu, en tu corazón, en tu persona, en tus palabras. Eso es lo que vale para Dios. Porque finalmente nos morimos y no nos llevamos nada, ¿no? ¿Y qué valor teníamos? Entonces Dios quiere que tú empieces a conocerlo, amarlo sinceramente, ser fiel con Él y llegar a esa vida eterna a donde sí haya abundancia, a donde sí va a haber paz, a donde sí va a haber alegría, a donde no va a haber decepción, porque Dios te perdona sinceramente. Luego dice, Jehová Jesús mismo nos da de todo para que lo disfrutemos y para entender las necesidades de los demás, en especial de los hermanos en la fe. Debemos disfrutar de todo lo que Dios nos da cada día para que después de haber hecho buen uso de eso, puedas recordar tus días pasados con placer y gratitud. Entonces, ahí, a pesar de la adversidad, a pesar de que a veces nos bendice, gracias a Dios, pues hay que disfrutarlo todo para que tú te recuerdes que en tu pasado fuiste bien bendecido y que no nada más te quedes con lo que estás viviendo en el pasado, porque a veces nos tomamos mucho del pasado y creemos que ya no hay nada para nosotros, sino aprender a vivir en paz, en amor, en fe desde hoy. Disfrutar todo lo que Dios nos dio y no te quedes encerrado en esa cárcel pensando que para ti ya no hay más, sino sal
Sal a disfrutar esos paisajes que nos dio Dios. Sal a caminar, a salir de ese pensamiento que todo el día te tiene encarcelado, ¿no? De decir, no, es que ya no hay más para mí, ya no hay solución. He probado de todo y no me curo, no sano, no se me quita el enojo, no se me quita la depresión. Sal a caminar, a disfrutar lo que Dios te dio, a irte 2, 3 días de vacaciones, no sé, a algún lado. En este país tenemos tanto que ver, tanto que Dios nos dio desde el principio, ¿no? Desde que Dios creó el cielo y la tierra. A disfrutar a tu familia, a disfrutar a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo. Qué bueno es disfrutar de todo lo que nos dio Dios. La comida que estás tomando hoy, el trabajo que Dios te da. Y si tú tuvieras fe, si tú creyeras, Dios te multiplica. Pero no es solo el pago de tener fe, no. Es el amor a Dios. Ese es el que te multiplica en lo espiritual y en lo material. Porque Dios es fiel. Reconoce que Dios es soberano sobre ambos aspectos de la vida, tanto en la alegría como en el dolor, en la prosperidad y en la adversidad. En donde no hay y a donde hay abundancia. Hay que reconocerlo en todo momento. Dios es soberano. Está lleno de sabiduría, de inteligencia. Él sabe cómo maneja tu vida y por qué está así hoy. Él lo sabe. Dios te valora y te ama tanto que a diario se preocupa por ti y Él quiere lo mejor para ti. Él entregó a su Hijo Jesús por ti y nada te separará del amor de Dios. Nada. Aún es solamente que tú confíes en Él y que disfrutes todo lo que Él te ha dado. Y como vuelvo a decir, pues a veces Dios les da en abundancia o a veces no te da o ahí más o menos, ¿no? Pero Dios nunca te deja. Nunca te va a dejar. Y Él quiere que disfrutes lo que tienes hoy. Él quiere eso, que disfrutes tu vida, que salgas a caminar, a respirar, a olvidarte un momento de lo que te aflige hoy. Eso es lo que hoy Dios quiere para ti, pedirte que disfrutes esa bendición, ese milagro que Él te dio, que es la vida misma. Esperen. Disfruta tu vida. Ya después, pues disfrutar a los demás, ¿no? Pero primero, disfrútate a ti mismo. Estar solo contigo, el pensar que pedirle a Dios, ¿no? Que te cure esas heridas que tienes, que te cicatrice, que Él llegue hasta tu corazón, para que tú puedas ser feliz, estar en paz, estar contento, que a pesar de la adversidad sientas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que seamos felices con la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, entenderla, tenerla a veces en la mente, porque eso es lo que va a destruir esos ataques del enemigo, que a veces pues nos tenemos, ¿no? Aún
conociéndolo, a veces tenemos ataques del enemigo, pero Dios nos hace fuertes, no, Dios nos hace vencedores. Y pensar, yo soy lo único que tiene Dios, yo soy lo que tiene Dios. Y cómo no entregarle todo ese amor que tenemos ahí, a veces muy guardado, pero lo tenemos. Y entregarle ese amor, esa fe a Él. Y vas a ver lo que Dios va a dar por ti. ¿Qué es capaz Dios de hacer por su Hijo? Disfrutarlo, disfrutar a Dios en todo momento. Disfrutar su presencia, hablarle, pedirle que repose en tu espíritu, que te llene de esa paz y esa paciencia que tiene Él, esa sabiduría, esa inteligencia. Y Él te lo va a dar. No lo dudes, porque Dios es bueno, es justo. Porque a veces vamos por la vida y lo conocemos, pero pues vemos que no hay resultado, que Dios a lo mejor está alejado y está más cerca de lo que tú crees, y vuelves a lo mismo, a pecar, a irte a ese mundo donde el demonio quiere tenerte. Y conociendo la palabra, y te dejas otra vez influenciar por el enemigo, creyendo que los placeres de esta vida, que son efímeros, te van a hacer felices, y no. Y a veces estamos en ignorancia, porque solo conociendo a Dios conoces la verdad, conoces lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero a veces vivimos en ignorancia, y en esa misma ignorancia por no conocer lo bueno y lo malo, creemos que estamos haciendo bien, que lo malo es la felicidad, y no es cierto. Hasta que conoces a Dios, te das cuenta y te da el discernimiento de lo bueno y lo malo que estás haciendo en tu vida. Y Dios te lleva a ese lugar santo para limpiar todas esas cicatrices, todas esas heridas que llevas en el camino por la ignorancia, por no creer que hay un Dios que existe, un Dios vivo, y que dio la vida de su Hijo Jesús para limpiar todos esos pecados que tienes. Pero bueno, mira cómo es el mundo, ¿no? Aisun, mira, pues, en las peticiones, si quieres, escríbeme el nombre de tu papá, y y oro por él, por su sanidad, porque Dios toque su corazón, porque empiecen a entender lo que es la palabra de Dios y qué quiere para cada uno de nosotros, y que ustedes vean esos milagros, esos prodigios, esas sanidades que hace Él, nada más Él, porque en ningún lado lo vas a encontrar a Aisun, en ningún lado. Esto que te da Dios, esto que te va a dar Dios, este testimonio, ahí tú vas a conocer quién es Dios. Y bueno, si quieres, escríbeme el nombre de tu papá para poder orar por él y para que ustedes conozcan la gloria de Dios. Y bueno, pues aquí Dios sorprende, ¿no? Dios sorprende. Mi hijo va en la secundaria y ahí dice que me conoció su papá. Imagínense, ¿no? Lo que el mundo es tan pequeño, como Aisun hoy sí me sorprendió. Aisun me sorprendió el día de hoy. Dice que su papá vive aquí en México, pero ella sí vive en Turquía. Pero bueno,
sigamos. Hoy sí me quedé sorprendida. Pero bueno, entonces, pues bueno, creo que hasta aquí llegamos el día de hoy con esta plática. Y vuelvo a repetir, Dios quiere que tú disfrutes de tu presencia, de su presencia, que tú disfrutes todo lo que Dios nos dio desde el principio del mundo. Ah, mira, sí, bueno, ahorita, al finalizar voy a orar por tu papá y ojalá y Dios te sorprenda y, y que tu vida esté llena con Él, con Jesús y el Espíritu Santo. Como vuelvo a repetir, no necesitamos más que a Él. Y bueno, hoy sí nos platicamos de todo, pero siempre es edificante hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos regalos que nos da a diario, sin preocuparte, porque como vuelvo a repetir, si tú eres fiel, si tú le tienes amor, si tú le tienes fe, ese creer, Dios te da la respuesta en todo momento. Es solamente amar a Dios y disfrutar en todo momento lo que Él nos da. Y vuelvo a decir, no es porque Dios castigue a esa gente que a veces está mal, que a veces no tiene que comer, que a veces está enferma, casi en la muerte, no. Porque me puedes pasar los apellidos de Paola, Lupita. Y bueno, les digo que hoy estamos platicando de todo pero bueno, al final es que tú creas en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y con eso lo tienes todo en la vida. Es solamente tener fe. Es tener fe y amor a nuestro Padre. Y Él te va a dar y te va a dar en abundancia. Porque Él quiere, para Él nosotros somos los herederos de cuanto hay en el cielo y en la tierra. Y Él nos quiere heredar. Porque nos ama como hijos que somos. Y como no valora, y valora como no tienes idea, que tú quieras escuchar de Él, que tú le ames, que tú le creas, que tú le tengas fe. Y si tú vas en ese camino, Dios te da lo que tú necesitas. Y como he dicho a veces hasta te lo mejora. Porque no era lo que tú querías, sino mejorar. Ya, pero a veces uno se quiere encapsular en los problemas, en el pasado, y no quiere soltar. Sí, Dios siempre está con nosotros. Aunque no lo veamos, siempre está con nosotros, en todo momento, en todo lugar. Pero te digo, el enemigo te quiere poner a creer que existen ídolos, existen otras iglesias, ¿no? Estatuas que dice Dios no oyen ni escuchan, pero que uno se hace ídolos porque tú lo que pongas en tu vida en primer lugar, Él es tu ídolo. No sé, ¿no? El esposo, los hijos, el amante, ¿no? El trabajo, a veces siempre los queremos poner en primer lugar y siempre salimos decepcionados. Pero si tú pones siempre en primer lugar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios, no sabes lo que hay para ti al conocerlos, al amarlos, al abrazarlos, a decir, yo Señor no voy a ningún lado si tú no vas conmigo. Y de verdad, Dios te bendice. Te quedas admirado de lo que Dios puede hacer en tu vida. Pero a veces uno se quiere
amarrar al pasado y no, es que yo no voy a perdonar, es que yo no olvido, es que yo era así, y es que yo empiezo a cambiar y la gente me dice, ay, no, es que pues tú no eras así. No, a ti que no te importe lo que te digan lo demás, no te importe lo que te digan, porque siempre van a hablar de ti, hagas las cosas bien o mal, la gente siempre que no tiene a Dios en su corazón, siempre va a hablar mal de ti. Entonces tú preocúpate por lo que Dios piense de ti, porque lo único que no tenemos seguro es la muerte. Y después de la muerte hay vida eterna, hay una vida en paz. No sabes lo que Dios tiene para ti en el cielo. Entonces tú piensa en eso. Y no, que no te importe lo que los demás te digan. No, es que a ti te gustaba hacer esto, tú eras el otro en el pasado y tú ya no eres la misma. No. Que no te duela que te digan eres una hipócrita, no sé qué estás haciendo, que te ves rara, ¿no? No, a ti que no te importe eso. Lo importante es que tú te sientas libre, te sientas contento o contenta, en paz, que sientas el amor de Dios en tu corazón y que te importe lo que Dios está pensando de ti, no que lo que los demás piensen. Eso déjalo a un lado. Aquí importa lo que tú estás sintiendo hoy con Dios en tu corazón, lo que tú estás haciendo para Él y lo que Dios tiene para ti y está pensando de ti. Y Él tiene que estar en primer lugar en tu vida, en todos los aspectos, porque aquello, vuelvo a repetir, que está por encima de Él es tu ídolo. Y ese ídolo te va a decepcionar. Así que es mejor poner a Dios siempre en primer lugar. Y bueno, vamos a amén, amén y amén. Y bueno, vamos hoy a hacer algunas peticiones. Voy a leer como siempre para sellar este espacio el Padre Nuestro, que es una promesa de Dios y que las promesas de Dios siempre las cumple. Y entonces vamos a leerlo. Este es Mateo 6, versículos 9 al 13. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén, amén y amén. Y luego en Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él es todopoderoso, aférrate a Dios y clámale cuando lleguen las circunstancias difíciles a tu vida. A su debido tiempo tendrás y verás a Dios obrar, porque su poder es infinito. Su poder es infinito. Amén, amén y amén. Y bueno, también para los que ya nos han escuchado, para los que nos escuchan hoy por primera vez o nos van a escuchar, hay una oración de aceptación a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y esta oración, pues Dios la pide que tú la hagas con fe, para que Dios entre en tu corazón y empiece a aliviar, a calmar, a cambiar ese corazón, porque Dios siempre empieza a cambiar de adentro hacia afuera. Y así, sin pensarlo, tú vas a decir, ay, ¿qué está cambiando en mí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mí? Y entonces vamos a leer esta oración después de mí. Señor Jesús, gracias
porque ahora entiendo cuánto me amas y que te necesito. Reconozco que he pecado contra ti y hoy me arrepiento. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida, haz de mí la persona que tú quieres que sea, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Sé que tú eres el único que puedes gobernar mi vida y cambiarla. Creo que estás vivo y que escuchas mi oración. Me arrepiento sinceramente, te pido me perdones y me ayudes a no pecar de nuevo y siempre confiar en ti. Amén, amén y amén. Y bueno, pues vamos al tiempo de oración, de peticiones, vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a empezar a orar. Primero vamos a empezar desde la última petición. Padre mío, gracias Señor, te doy por este espacio, por este lugar, porque sé que tu presencia está aquí, que tu Espíritu Santo va a obrar, Señor, porque tú obras hasta los confines de la tierra, Señor mío. Te pido en esta mañana, Padre, que tú cumplas de acuerdo a tu voluntad, Señor, las peticiones de cada corazón. Tú sabes, Señor, qué nos conviene, qué nos das o qué nos quitas, Padre mío. Yo te pido, Señor, que en esta mañana, Padre, tú cumplas sanidades, tú cumplas liberaciones, Señor, como lo decía tu palabra, que tu Hijo Jesús, Señor, se muestra en cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar, en este espacio, Padre, y que tu Hijo Jesucristo, Señor, por su presencia, Padre, libere y liberte, Señor, y sane a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Que vean ellos tu presencia, que vean ellos, Señor, tus milagros, tus prodigios, Señor. Todo eso hermoso que tú eres, Padre, porque tú eres ese fuego, Padre, ese fuego que limpia, que purifica, que moldea, Padre mío. Tú eres ese fuego que quema lo malo, que quema la cizaña, Señor, y lo lleva, Padre, a ese lago de fuego donde es su lugar, a ese mar profundo donde está Satanás, Señor, que se coma sus mentiras, que se coma sus acechanzas, Padre mío. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pido, Padre, en esta mañana por Andrick Tadeo Peralta Márquez, Señor. Cuídalo, Padre, protégelo, Señor. Tómalo de tus manos, Señor, y dale esa luz, Señor, que necesita él en su espíritu, en su alma, en su corazón, Señor. Dale esa seguridad, Padre, quítale todo miedo, Padre mío. Quítale toda desesperación que él pueda tener, Señor. Esa tristeza, Padre, que hay en su corazón. Quítala, Señor. Te pido por este pequeño, Señor, porque tú amas mucho a los pequeños, Señor, por tu sinceridad, por su sinceridad, porque ellos no son, no son hipócritas. Ellos son lo que ellos son sanos, ellos son santos, Señor, y a veces el enemigo, Padre, quiere tomarlos para engañarlos, Señor. Te pido, Padre, que tú tomes de la mano a Tadeo, Señor, y que lo bendigas, que lo guardes, que lo protejas, Señor, que le des ese amor de Padre, Padre mío, ese amor, ese respeto, Señor. Te pido por Tadeo, Padre, porque llegue a ese lugar santo, Señor, a conocerte, a creer en ti, Señor, porque tú para Tadeo, Señor, tienes muchas bendiciones, Señor. Te pido por él, Padre, porque guarde su vida, porque guarde su espíritu, Señor. Te pido, Padre, desde hoy, Señor, que mandes a tus guardianes, a esos ángeles, a acampar alrededor de él y de su mamá. Luz Paola Márquez Guerrero, Señor, te pido por ella, Señor, te pido porque hoy, Señor, empieza a conocerte, a saber quién es su padre, a saber quién es esa persona a la que tiene que idealizar,
que eres tú, Señor, porque tú le darás ese reino, Padre, que tú tienes para ella, esas bendiciones que tú tienes para ella en su trabajo, a donde ella vaya, tú le tienes mucho, Señor, porque esta mujer, Señor, es muy inteligente, es sabia, Padre. Pero el enemigo ha querido ponerle trampa, Señor, para que ella no llegue a conocerte. Porque tú sabes, Señor, que esta persona tiene mucho para ti y tú tienes mucho que darle a ella, Señor. Perdónale, Padre, todos esos errores de su pasado, Señor, que ella ha cometido por ignorancia, porque no conocía de ti, Señor. Límpiala, Señor, limpia su corazón, limpia su alma, limpia su espíritu. Sana todas esas heridas, Padre, que ella tiene en su corazón y que el enemigo aún las utiliza, Padre, para engañarla, para que ella crea en ideas falsas, a donde la lleven a la perdición, a que ella no llegue a tomar todas esas bendiciones que tú tienes para ella, porque algo grande tú tienes para ella, Señor, porque ella es una mujer muy inteligente, sabia, Señor. Tú tienes una gran luz esperándola, Señor. Te pido, Señor, por ella, Padre, sánala, porque a pesar de lo que ella vea a su alrededor, de lo que ella tiene, a veces tiene miedos, a veces entra en ira y no sabe por qué, en desesperación, en correr, Señor, en desaparecer. Ella tiene ganas de eso, Señor, pero es el enemigo, Padre, el que no le quiere permitir llegar a ti, Señor. Pero hoy te pido, Padre, que la sanes, que la limpies, que la libertes en el nombre de Jesús, que le quites todos esos dardos del enemigo que tiene ella encima, esos pensamientos que a veces siente en la cabeza pesada, que le duele, no sé, algo, siente desesperación, Señor, ella siente cosas que no son gratas a su cuerpo, Señor. Te pido que la liberte, Señor, ahora en el nombre de Jesús, por la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo, Señor, sánala ahora. Dale esa luz, ese fuego que viene de ti. Dale ese calor, ese abrazo que necesita de ese hombre, de esa persona, Señor. Dásela tú. Dale ese amor, esa paz, Señor. Llévala a ese lugar santo a donde tú le tienes destinado, Señor. Te pido, Señor, que esa inteligencia, esa sabiduría que ella tiene, Señor, esa fuerza la utilice para ti. Y a través de ti vea todo lo que tú tienes para ella, Señor, y su hijo. Porque yo veo esa luz, Señor. Yo veo esa luz, Padre, que tú tienes para ellos, Señor. Te pido por ella, Padre, porque tú, Señor, los unjas, Padre, con esa sangre poderosa que derramó tu Hijo Jesucristo, Padre, y que el enemigo no quiera engañarlo, Señor. Toma estas vidas, Padre, porque para ti son muy valiosas, y no nada más estas dos vidas, sino de su familia. Quita el engaño, quita el fanatismo, quita el afán, Señor. Quita el enojo, la ira. Que esta familia, Señor, se una en amor. Que vivan ese lugar santo en su hogar, Señor. Que este templo tú lo vas a limpiar hoy en el nombre de Jesús, y todo ese fanatismo, todos esos ídolos, Señor, que esos ídolos falsos que el enemigo ha puesto, Señor, quítalos, derríbalos, Señor. Quita toda barrera, Señor, sobre ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, por la sangre que derramó, Padre, por ese poder que hay en ti, Señor. Y tú entras hoy a su hogar. Tú entras en bendición hoy en su hogar y tú bendices, Padre, tú lo estás diciendo. Tú los bendices, Señor. Amén, amén y amén.
te pido también, Señor, por Lupita, Padre, guárdala, protégela, Señor. Quítale también todos esos pensamientos, Padre, que la encarcelan, Padre, que siente desesperación a veces, Señor, por no tener esos pensamientos, por dormir tranquila, por estar en paz en su vida, Señor. Tú en este momento has decidido ponerla sola, Señor, en su hogar como autoridad de ella, Padre. Te pido, Señor, que cumpla sus peticiones que hay en el corazón, Padre. Tú lo sabes. Ella es una sierva tuya, Padre, que trabaja para lo tuyo, Señor, y tú le darás más bendiciones, Señor. Tú la bendecirás, Padre, en todos los aspectos, porque tú le agradeces, Señor. Tú le agradeces, Padre, por todo lo que hace por ti y para ti, Señor. Te pido porque cumpla, Señor, ese anhelo de su corazón, Padre, y que limpies esos pensamientos, limpies ese corazón y que desde hoy, Padre, caminé en esos pensamientos de que solo es ella. Ya no hay nadie más. Ya no hay nadie más. Quita todo obstáculo, toda barrera. Quita toda palabra, Señor, que la está conectando con ella. Esa persona que aún se conecta con ella, Señor, derriba y corta todas esas palabras. Porque hoy es solo ella. Ya no hay nadie más. Amén, amén y amén. Y Padre, te pido por Aisun, te pido por su papá. Espérenme tantito. Te pido por el señor Marco Antonio Cruz Ascol, Señor, que hoy está en el médico, hoy va a ir al médico. Te pido por Ascol también, porque en esta familia, Señor, tú obres un milagro. Y que Aisun y su familia conozcan que tú eres el único poderoso, el único que tu Hijo Jesús fue el único que dio la vida por nosotros los pecadores. Y que tú en tu palabra dices que solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay más ídolos. No hay más ídolos, Señor. No hay más iglesias, no hay más seres que pudieron hacer este milagro. Yo te pido por la familia de Aisun, porque en su padre vea ese milagro, Señor. Ese milagro de sanidad, de cuerpo, alma y espíritu. Tú sanas, Señor, a esta familia, perdónale los errores. Llega hasta allá donde está Aisun. Y te pido porque Aisun sea esa sierva que enseña a los demás tu palabra, que enseña a los demás ese amor que se debe de tener hacia ti, Padre. Pero quítale, Padre, de la mente y que hoy empiece a aprender que no hay nadie más que tú, tu Hijo y tu Espíritu Santo. Quítale de su mente todo ídolo, quita de su mente que tiene miedo de dejar esa religión que ella tenía antes. Quítale esos miedos, Padre, y llévala a ti. Y que su padre sea ese testimonio que tú vas a sanar para que ella crea solo en ti. Porque tú has sembrado la semilla en Aisun, Padre. Te pido porque sanes a su papá, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, derramando su sangre sobre él y que ellos se admiren de los milagros y prodigios y sanidades que haces tú, Padre. Y que ese, Señor, sea el comienzo de una nueva vida para ti y contigo, Señor. Te pido por Vianey, Señor, por Abraham, por Samuel, por Mario, Padre, porque tú te sigas mostrando en presencia con ellos, Señor, porque tú sigas obrando sanidades, que, Señor, tú lo harás lento, pero ellos verán, Señor, ese milagro que tú haces en sus vidas, Señor. Que ellos vean tu presencia a pesar de la enfermedad, a pesar de la adversidad. Tú siempre has estado con ellos, Señor.
Te pido, Padre, por la sangre de Jesús, que sanes a Mario, Señor, por este pilar de su hogar, Padre. Yo sé que lo harás de acuerdo a tu voluntad, Señor, y que esta prueba a lo mejor va a ser lenta en pasar, pero te pido, Señor, que tú desinflames su cerebro, Señor. Que aún en la enfermedad, Él sea un hombre fuerte, Señor, ese pilar fuerte en su templo, Padre. Porque si Él está bien, sus hijos, su esposa estarán bien, estarán contentos, estarán alegres, Señor. Porque tú no eres un Dios que nos pone preocupaciones, que nos pone tristeza, que nos pone dolor. No, ese es el engaño del enemigo, Padre, para querer romper esa fe y ese creer que ellos tienen hacia ti, Señor. Hoy te pido, Padre, que tú entres, Señor, a su hogar y que seas tú, Padre, poniéndolo en orden ese cuerpo, Señor, porque solo tú lo conoces, Padre. Que si él aún no puede ser sano completamente, Padre, lo hagas una persona normal, aún con su tratamiento, Señor. Desinflama ese cerebro. Solo tú tienes el poder, Señor, porque tú eres el doctor de doctores. Tú eres la medicina para cualquiera de nosotros, Señor. Tú eres el consuelo, tú eres la paz, tú eres el amor, tú eres la presencia, Señor, fuerte. Tú eres esa presencia fuerte, ese fuego, esa luz que aún en la oscuridad más profunda alumbra, Padre. Bendice a mis hijos, bendice a mi esposo, Señor. Bendice su salud, Padre, bendice su trabajo, Señor. Que no nos haga falta la comida, que no nos haga a ninguno de los que estamos aquí falta la comida, la luz, el teléfono, el agua, Señor, el gas, Padre, esas prioridades que tenemos que admirar, que tenemos que amar, porque son prioridades principales para nuestra vida, Señor. Te pido por todas nuestras necesidades, Señor. Y lo demás es regalo tuyo, Señor. Pero enséñanos a amar lo que tú nos diste, lo que tú creaste desde el principio de la tierra y de los cielos. Enséñanos a amar, a agradecer todo lo que tú nos das todos los días y no que hacer tener más, Señor, en lo malo, sino en lo que tú nos das por amor, en lo que tú nos das para alegrarnos y no tener miedo de sentir acechanza, de sentir persecución, sino amar lo que tú nos das por el trabajo de nuestras manos, de nuestros pies. Enséñanos a amar eso, enséñanos a amar la vegetación, la flora, la fauna, a salir a caminar a donde tú nos has puesto, Señor. Enséñanos a amar, enséñanos a valorar, enséñanos a agradecer, Padre, el pan nuestro de cada día, Señor. Gracias, Padre. Te pido también por todas aquellas peticiones que están escuchándonos y que no las sabemos, Señor. Ayúdanos a cumplirlas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Tú sabes, Señor, quién está ahora pidiendo, Señor, haciendo una petición. Tú lo sabes, tú conoces a cada persona, a cada corazón y todo es de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por este momento de oración. Gracias porque nos has puesto en este lugar y porque nos has puesto ese amor y esa fe para ti, Señor. Ese alegrarnos y disfrutar lo que tú nos has dado para darle a los demás, para mostrar a los demás, Señor. Gracias, Padre, por este lugar, por este espacio. Gracias por todas estas personas que nos escucharon hasta ahorita. Gracias por darnos tu tiempo, por regalarle ese tiempo a Dios. Y dice en Deuteronomio 31:8, Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón, que Dios haya tocado ese corazón dolido, herido, y que te haga esa persona feliz y valiente, inteligente, sabio, habló hoy. Y Dios te va a mostrar esa luz que estaba ahí muy profunda en la oscuridad donde no había salida. Dios hoy te la va a mostrar. Dios hoy te va a dar otra vida y Él solo quiere que tú disfrutes lo que Él te está dando como regalo, en lo material y en lo espiritual. Y no es que te conformes, sino que con lo que te dio Dios tienes que ser feliz, disfrutar en todo momento. Y bueno, pues nos vemos el próximo martes, 10:30, o con otra palabra viva y eficaz de Dios. Escuchar su palabra es un deleite y nos da esa paz y esa alegría en el corazón que nadie nos la puede dar. Y Dios te perdona, ¿eh? Dios te perdona y olvida. Porque a veces actuamos con ignorancia y creemos que en esa ignorancia estamos viviendo bien, alegres y que todo es felicidad y consuelo, y no es cierto. Hasta que tú conoces a Dios, empiezas a discernir qué era lo que estabas haciendo mal en tu vida. Es ahí a donde Dios te empieza a mostrar una vida que tienes que vivir santa, sana, sin mancha y sin arruga. Y Dios quiere que tú tengas ese compromiso con Él. Si tú lo amas y crees en Él y dejas lo malo y tienes ese espíritu de dominio propio, Dios te va a empezar a bendecir en lo grande. No sé si en lo material o en lo espiritual, pero Dios te bendice grandemente. Y bueno, pues no me resta más que decir, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dé paz, Dios te dé consuelo y te cumpla ese anhelo de tu corazón, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a veces nosotros nos afanamos en algo y Dios tiene algo mejor para nosotros. Ya no te limites, no pienses que solo hay una opción para ti, hay muchas. El enemigo nos pone ese pensamiento de, nada más tienes esta opción y no hay más, ¿eh? No. Para Dios hay muchas opciones. Es solamente que tú sueltes tu vida, sueltes ese pasado y esas cargas se las des a Él. Y bueno, clámale, pídele, lee la palabra y vas a ver que a través de eso tu vida se va a liberar. Muchas gracias. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los cubra con su amor infinito y nos vemos el próximo martes. Bye.